Nosotros, bienvenido Julio, platícanos gracias, cómo doctor. fue tu historia. Tú eres de segunda cirugía. De segunda cirugía. Sí, cuéntame cómo fue tu experiencia con la cirugía de ligadura. Bueno, con mi primer cirugía sí tuve complicaciones. Me operé en una dependencia de gobierno el año pasado. Pero por ahí de enero, febrero más o menos volví a sentir dolor. Pues, pensando que era parte de la recuperación. Fue pasando el tiempo, lo dejaba, dije, bueno, probable, ¿no? Y va a seguir o ya se va a quitar. Pero al paso del tiempo iba continuando más y más y más y más. Me hice un ultrasonido. Me detectaron hidrocele también y aunado con la varicocele que aún te presentaba, pues esa fue la situación. ¿Tu cirugía inicial, Julio, fue por dolor? ¿O cuál fue la indicación de tu operación? Fue dolor. Fue dolor. Fue dolor muy fuerte en el testículo izquierdo, Ok. específicamente. ¿Te operaste nada más del lado izquierdo o te hicieron Bilateral. 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 Ok. ¿Y el dolor después de la cirugía de ligadura, después de 2 o 3 meses me comentas que estuviste bien? ¿Y después el dolor empezó? ¿Fue peor después de ese periodo de tiempo? Sí. Sí, se incrementó el dolor. Fue incrementando. Y de hecho yo me di cuenta porque el testículo ya se veía un poco más inflamado, o sea, sí cambió de textura, o sea, más duro. Sí, y de volumen. Ok. Aumentó. ¿El dolor ya era constante después de esa cirugía? ¿Y de tus erecciones, Julio, notaste algún cambio negativo? De erecciones no tanto. Ok. No tanto, pero sí en cuanto, por ejemplo, a líbido, sí bajó, sentí mucho cansancio. Tenía cansancio prácticamente todo el día. Okay. Todo el día estaba muy fatigado, no tenía ganas de hacer nada. Eso sí me causó mucho. ¿En tu placer sexual notaste si bajó la sensación, completamente, los orgasmos? Completamente. Sí, aparte de la eyaculación precoz. También. Y el aumento, no aumentó, la disminución de espermas, de semen. Salía menos semen con tus eyaculaciones. Sí. ¿Y eso notaste que bajó después de la primera cirugía? Sí. ¿Antes estabas normal en tu vida sexual? También, porque, de hecho, cuando fue la primera cirugía, el doctor me dijo, es que tú ya te debiste de haber operado también desde hace mucho tiempo, ¿por qué lo estás dejando? Pues yo no sentía ningún síntoma. ¿Cuándo fue que notaste o cuándo supiste que tenías varicocele? Año 2023, julio 2023. Ahí empezaste con malestar. Un malestar que me dobló completamente, o sea, me dobló, me estaba bañando, recuerdo, y me dobló feo. Y investigando yo sí me preocupé, dije, a lo mejor puede ser un cáncer o algo así, porque me sentí una bolita. Ok. Fue que me empecé a preocupar, ir al médico, a los urólogos de Acapulco, me dijeron, tienes varicocele. Yo trabajo para una dependencia de gobierno, fui, me atendieron, pero pues ahí es muy tardado el proceso, hasta un año después fue que me pudieron operar. Entonces, pero sí fue muy, muy fuerte. Fue muy intenso. Y antes de eso, yo ya presentaba síntomas. O sea, síntomas que yo no sabía. ¿Cómo qué? ¿Qué habías notado? Bajo rendimiento sexual. Bajo rendimiento y baja sensación de tener relaciones sexuales. O sea, ya no me interesaba. Disfrutabas menos interés en un encuentro sexual. ¿Y eso no mejoró después de la primera cirugía? No. Al contrario. Empeoró todo eso. Empeoró. Sí, la cirugía de ligadura tiene muchas consecuencias negativas, Julio. Es una cirugía que se hace de una forma muy sencilla, nada más es amarrar una vena. Normalmente ahí puede estar pegada la arteria. Y si cortan la arteria o dañan la arteria, pues los pacientes van a tener consecuencias como la que nos platicas. Eso además de que el dolor, pues la cirugía de ligadura tiene un principio muy básico que es amarrar una vena, amarrar una estructura. Sí, pues no esperemos un gran resultado de una cirugía de ligadura, Julio. ¿Y cómo fue que diste con nosotros? ¿Cómo fue que te animaste a venir aquí a Ciudad de México y atenderte aquí en nuestro centro? Pues principalmente indagando, ¿no? En las redes. Entre muchos vi que no todos tienen la especialidad de andrología. Dije, ok, a ver, yo tengo varicocele, pero tengo esta parte que lo necesita ver un andrólogo, no solamente el urólogo. Entonces vi las referencias, vi los comentarios, dije, pues tengo que ir, ¿no? No quise hacer la consulta virtual porque, para mi experiencia, ¿no? Dije, siento que no es como que en realidad se vea o que lo vea el médico, en este caso usted, el especialista, ¿no? Y dije, no, pues tengo que ir. Afortunadamente Acapulco de México en transporte son 5 horas más o menos. Y dije, bueno, está relativamente cerca, me puedo ir sin problema, puedo regresar.
Y fue que vine. Sí, que di con el lugar y creo que con las manos expertas. Claro, sí, gracias, Julio. ¿Y te diste cuenta que hacíamos una cirugía diferente? Una cirugía distinta a las ligaduras. Sí. Cuando veía los videos dije, ¿será que todo esto también yo tenga? O sea, y bueno, aparte de los testimonios que habían comentado, que estuvieron también en esta silla exponiéndolo, dije, es que también tengo o presento parte de lo mismo, ¿no? O sea, me sentí identificado con algunos. Y dije, sí concuerdan, ¿no? Y a como han experimentado su recuperación, dije, bueno, a mi cirugía pasada, a esta, ahorita puedo decir, por ejemplo, que estoy súper bien. ¿Tienes hoy 4 días operado? Fue el día viernes 15, 11 de la noche que terminaba, prácticamente ya sábado. Pues sí, hoy es lunes. 3 días. ¿Y cómo te sientes ahorita, Julio? Súper bien, ¿eh? ¿Sí? Dolores casi nada. De testículo dolor nada. Más en la herida, pero es... tolerable. Y hasta eso no es siempre. O sea, por ejemplo, ahorita puedo decir no siento nada de dolor. ¿Y erecciones has notado estos 3 días? Sí. En aumento. O sea, más de que antes de que me operara. Sí, pues es una cirugía muy diferente, Julio. Mira, el testículo es un órgano que no hemos logrado entender por completo los urólogos. Sí, nos hemos enfocado en otras áreas de la urología, de la especialidad, y el testículo pues no había tenido muchos avances. Pero ve todo lo que te puede dar el testículo, o te puede quitar o te puede dar mucho en tu calidad de vida. Ver, mis pacientes experimentan un cambio muy radical en todos los sentidos: erecciones, deseo sexual, descansan mejor, su mente tienen más claridad mental, y es algo que es muy constante. Si te fijas en las reseñas que tenemos, es muy constante lo que los pacientes platican, y son pacientes pues de toda la República y pacientes que vienen de otros países a atenderse con nosotros. Si te fijas, la mejoría son varias constantes que están presentes en todos los pacientes. El testículo es un órgano que aún falta estudiarlo mucho. Sí, el testículo como que se quedó atrás. Hubo muchos avances en cáncer de próstata, en problemas renales, en láser, en otras tecnologías, pero realmente en problemas urológicos el testículo se quedó en stand-by hace mucho tiempo. Entonces ahorita con esta especialidad, con este adiestramiento en andrología, pues la andrología se enfoca justamente en esta área, Julio, en entender cómo funciona el testículo. Ahora, si te fijas, hay muchos cambios mentales también muy positivos. Duermen bien, descansan bien, sí, como que son más sociables los pacientes, tienen más tendencia a ser más sencillo toda su vida después de que el testículo funciona mejor. Y eso es porque parte de las hormonas que produce el testículo, conocemos la testosterona, pero hay muchísimos otros andrógenos que tienen diferente estructura molecular que alcanzan a entrar al cerebro y te dan calma. Muchos de los pacientes duermen mejor, les da sueño más temprano, pero también más temprano tienen más energía. Y eso es un cambio que es muy, muy importante y aparece muy pronto. Sí, o sea, el testículo nos está enseñando realmente muchas áreas de la salud que no conocíamos que están relacionadas al testículo. Y sí, por ejemplo, hoy tenía tiempo que no me despertaba tarde, entre comillas. O sea, siempre 5 de la mañana, 4:30, por mucho 6. Hoy cuando me desperté, que sonó la alarma para tomarme el medicamento, ya a las 7, o sea, dije... Sí, muchos de los pacientes se quedan muy sorprendidos con eso, Julio, porque eso es bien constante. Sí. Eso, y en ocasiones las erecciones acabamos de operar, hay pacientes que terminamos ya tarde de operar y en la mañana siguiente están con el pene erecto. O se tardan 48 horas y ya están las erecciones constantes y durante el día. Y ya esa erección va estimulando al pene. Y esa erección se da porque el testículo está trabajando mejor, está llevando a cabo una mejor conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Y esa dihidrotestosterona o DHT es la que mantiene saludable al pene. Por eso los pacientes van experimentando una rehabilitación del pene. Las primeras erecciones no me interesa que no sean tan firmes, pero con el paso de los días, semanas o algunos meses en algunos pacientes, la erección va a ir siendo más constante. Hay pacientes que pueden tardar hasta 3 meses en tener un resultado mayor, otros tardan 5 a 6 meses después de la cirugía. Obviamente es un proceso, Julio. ¿De qué depende? De qué tan pronto se lleve a cabo la resolución del problema. Hay pacientes que se esperan a que tengan dolor y realmente el dolor no me interesa tanto el tema del dolor, Julio. Me interesa mucho porque se te quita con la cirugía, pero no me interesa tanto abordar por dolor porque el dolor nada más le da al 10% de los pacientes que tienen problemas de varicocele. Es una cantidad mínima. Tengo muchos pacientes que vinieron únicamente por la disfunción eréctil, disfunción sexual. No había tenido dolor ni infertilidad. Yo soy experto en infertilidad, soy experto en disfunción eréctil, o sea, mi área es la andrología reproductiva. Y te puedo decir, la infertilidad no es a todos los pacientes.
a un 20 a 30% de los pacientes, infertilidad primaria, infertilidad secundaria, ahí sí puede haber más, ahí se puede subir hasta un 60-80% de las causas por un varicocele. Dolor 10%, pero ¿qué crees? ¿Qué ocurre con todo el demás grueso de ese porcentaje de pacientes? Lo que ocurre es que no hay erección matutina, penetran y pierden la firmeza, van eyaculando menos, el orgasmo, la descarga de placer sexual va siendo menor en cada relación sexual. Empieza a haber cansancio, empieza a haber fatiga. Pero ¿qué ocurre, Julio? El paciente pues dice, ya no tengo 20 años, doctor, ya tengo 30, ya tengo 40 años. Ya espero tener una baja en mi potencia sexual porque ya tengo 40 años, problemas con la familia, problemas con el trabajo, el estrés, la edad. Y no, tengo pacientes de 50 años, Julio, que los tenemos con una vida sexual como la que tenían hace 20 años. Sí, claro, mejora mucho. Los orgasmos son intensos. He tenido pacientes que me han platicado historias muy, muy interesantes de cómo ha sido su experiencia. La cercanía con su pareja también, después de que mejora todo ese ámbito sexual, pues hay más conexión con su pareja, el paciente está más motivado, se siente bien, recuperan esa sensación de bienestar, Julio. Y no era por la edad. Ya cuando el paciente tiene la experiencia de la atención con nosotros y ven los cambios del antes y después, ahí es cuando el paciente verdaderamente puede tomar lo importante que es el testículo, Julio, para nosotros como hombres. Salud masculina va de la mano de salud testicular, sí, sin duda alguna. Sí, entonces, ¿cómo fue tu experiencia, Julio? ¿Cómo te sientes ahorita ya a voltear para atrás? Tu segunda cirugía ya se resolvió, ya este problema te vas a olvidar. Con la cirugía que hacemos es definitiva, es resolutiva, no te va a volver a aparecer. ¿Cómo te sientes con eso? Excelente. La verdad, excelente. O sea, noté los cambios de mi primera cirugía, por ejemplo, desde la inflamación, las heridas y todo, a como me encuentro ahorita. O sea, se ha cambiado bastante. Me preocupaba mucho también por la atrofia que tenía. El testículo ya estaba muy pequeño. Y ahí yo dije, no, pues esperemos que sí, se va recuperando. Mira, estás joven, eres saludable. Hemos visto una recuperación del tamaño hasta de un 20 a 30% de tamaño testicular. He tenido algunos pacientes que se han ido hasta un 50% más de tamaño testicular, Julio, después de la cirugía. Es que hay que entender que es un sistema de presión, de dinámica de fluidos. O sea, hay mucha física, es hidráulica adaptada al testículo. Entonces, si entendemos, si mejoramos, hacemos más eficiente ese flujo sanguíneo dentro del testículo, pues el testículo va a responder. El testículo es un órgano muy noble, Julio. Es un órgano que genera vida y un órgano que genera testosterona. Entonces, tiene mucha capacidad de regenerarse. Por eso es que el testículo, en cuanto le cambiamos el flujo sanguíneo, hacemos que entre más sangre arterial, ahora el testículo va a trabajar mucho mejor. Y los cambios pues son muy considerables. Sí, claro. Sí. Y sobre todo en términos del dolor, el dolor pues se quita. El dolor, ya sea que tengas una cirugía previa, 2 cirugías previas de ligadura, con nuestra cirugía realmente nos va muy bien en resolver el problema del dolor. Y muchos de los pacientes que vienen por una segunda o tercera cirugía, hemos tenido pacientes hasta de 4 cirugías de ligadura, les ha ido muy bien, Julio, con la cirugía que hacemos. En ocasiones hacemos reconstrucciones microvasculares también, pacientes que tuvieron un daño a la arteria en la cirugía previa. Eso es muy constante. Eso lo vemos. Hemos operado pacientes de toda la República, Julio. Hemos operado pacientes de Estados Unidos y de Sudamérica. Y creo que yo estuve así, ¿no? También en esa situación. Sí, también tuviste un daño a la arteria testicular izquierda. Sí, eso es súper común. Es algo muy constante. Mira, debería de haber más centros de entrenamiento para que los urólogos entendamos cómo podemos perjudicar la vida de un paciente con una mala cirugía testicular. Sí. Y a veces pasa muy subestimada porque dicen, no, pues es un varicocele, es algo muy sencillo, te opero en media hora, te opero en 40 minutos, queda resuelto el problema. No, apenas va a empezar tu problema. La probabilidad de que te vaya bien con una ligadura es de un 30%, Julio. 70% de falla, 30% que te vaya bien. Y ahí depende de factores anatómicos. Venas rectas, venas que no tengan muchas colaterales. Hay pacientes que por anatomía, por genética, tienen realmente muy poquitas venas. Hay otros pacientes que tienen todos los grupos de venas dilatados. Los pacientes, si tú les cierras acá con una ligadura, pues lo único que vas a hacer es incrementar la presión del flujo sanguíneo a otra ruta. Y es el paciente que se opera ahorita y dice, doctor, no puedo caminar, no puedo correr, no puedo hacer ejercicio, tengo relaciones y me duele, me siento mal, me siento fatigado, me siento cansado, mi testosterona bajó. O hay pacientes que eran fértiles antes de la cirugía y después de la cirugía perdieron la fertilidad. Eso lo vemos súper frecuente. Hace poco tuvimos también un caso de un paciente muy joven, igual una cirugía de ligadura, le hicimos un examen de semen, ceros de espermatozoides, después de una cirugía. Un paciente de 15 años de edad. Imagínate lo que te puede afectar una mala cirugía testicular. A ver, son los testículos de un hombre, Julio. De ahí dependen mucho del bienestar del paciente depende del testículo. Entonces es algo que no debe de ser subestimado y ocurre muy, muy frecuentemente. Y yo he operado pacientes de muchos estados de aquí de la República y de otros países y la falla es una constante. Es la misma, daño a la arteria, no sabemos manejar las estructuras, no sabemos manejar los linfáticos, no sabemos manejar las venas.
Sí, dejar una sutura allá adentro, una sutura que no es absorbible, pues obviamente el paciente va a tener inflamación crónica. Claro. Sí, entonces falta mucho por explorar, Julio, en problemas testiculares. El andrólogo es experto en esto. Urólogos expertos en reproducción somos muy poquitos aquí en el país. Uroandrólogos reproductivos. Hay otros andrólogos que han hecho cursos en línea. No es lo ideal. Es una área de la urología. Es un área de la urología que es muy seria, Julio. Porque aquí tienes los testículos de un hombre. Estás tratando con la descendencia, la testosterona, el bienestar. Y de ahí se va a reflejar en todas las áreas. Su relación con su pareja, en su área laboral, su bienestar, en su misma propiocepción del paciente se va a sentir afectada, se va a ver afectada por una mala cirugía. Entonces, a ese grado de seriedad debe de ser el abordaje de una cirugía testicular, Julio. Pues ya te diste cuenta, ya has leído los comentarios de un montón de pacientes que hemos operado. Han sido muchos los pacientes. Y si te fijas, la historia es la misma. Me operé y quedé mal, me operé y quedé con dolor, me operé y perdí erecciones, me operé y me tengo que reoperar, me operé y tengo hidrocele, me apareció otra vez el varicocele, no puedo correr, ya no puedo hacer ejercicio, me duele con las relaciones sexuales. Es algo muy constante con la cirugía de ligadura, Julio. Sí, entonces, pues hacemos una cirugía muy diferente. Somos un centro de excelencia en este tipo de patologías y pues me da mucho gusto, Julio, que hayamos podido resolver tu problema. Al contrario, doctor, yo me puse en sus manos. Yo soy muy creyente, dije, Dios, que sean tus manos en las del doctor, ¿no? Claro, y me lo dijiste. Sí. Antes de empezar la cirugía. Cuando empecé la cirugía, yo ya estaba, bueno, ya medio dormidón. Sí. Pero sí recuerdo más o menos esa parte. Sí me dijiste. Antes de que iniciáramos, ya estábamos ahí listos. Y dijiste, Mario, confío completamente en ti. Y ya te quedaste dormido con la anestesia. Pero sí recuerdo mucho eso, Julio. Y pues aquí está realmente el nivel de compromiso en el quirófano es altísimo. Sí. Sí, porque así como tú lo dijiste, ahí se han sentado en esa silla cientos de pacientes, Julio. Realmente son pocos los testimonios que compartimos. A veces no es tan sencillo compartir los testimonios, pero en esa silla se han sentado muchísimos casos como el tuyo. Pacientes que tienen una historia, un antes y un después. Y todos ellos pues comparten la misma opinión. Realmente les va muy bien. Si te fijas en las reseñas, los testimonios, es algo muy constante. Sí, entonces te agradezco mucho, Julio. Los testimonios son muy importantes porque el paciente lo ve y dice, doctor, yo sentí que era mi caso. O a veces me dicen, oye Mario, ¿tienes el contacto de Julio o el contacto de Kevin o el contacto de los nombres de los pacientes que atendemos? Porque a veces los pacientes, antes de venir a consulta, pues quieren platicar con un paciente que ya tuvo la experiencia. Eso se llega a ser bien común, que me escriben, oye Mario, dame el contacto de tal paciente. Sí, justo fue cuando vine el día de consulta, que estaban otras personas aquí también afuera, venían de Estados Unidos. Sí. Por X o Y nos pasamos el contacto. No, ya me operé, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal la recuperación? No, pues excelente, ¿sabes qué? No, ¿cuándo te operas? No, pues también ya pronto, ¿no? Sí, ese día coincidiste con dos pacientes de Estados Unidos. De Estados Unidos. Sí, qué bueno. Era un chico de Alabama y uno de Los Ángeles. Sí, así es. Y ya están operados también ellos. Y también con un cambio muy radical. Sí, a ver si grabamos los testimonios de ellos. También están bien contentos los dos. No, sí, ahorita que tengo 3 días, estoy muy bien. Sí. No me espero más cuando pasen más días. Sí, y fíjate que va siendo cada vez más común, Julio, que los pacientes aquí estando en la sala de espera, pues comparten sus contactos y están en comunicación y van viendo cómo va la evolución y van viendo que más o menos van a la par en términos del tiempo, de la recuperación y sobre todo el tema de las erecciones y el bienestar mental que te va dando la cirugía. Sobre todo eso. Sí. Y la seguridad. Claro. Vas a notar muchos cambios. Te vas a sentir muy bien. Vas a sentir esa sensación de bienestar nuevamente, Julio. Muchas gracias. Sí, entonces pues ya está resuelto tu problema y nuevamente te agradezco la confianza de haber venido con nosotros. Al contrario, gracias a usted, a todo el equipo que tiene, excelente equipo que tiene. ¿Qué le recomiendas a los pacientes, Julio, que están teniendo problemas testiculares antes de pensar en una ligadura? Que busquen, pero que acudan, ¿no? O sea, que investiguen por todos los medios si quieren investigar, pero que acudan aquí con el doctor Mario. Claro. No hay más. O sea, ¿tú con cuántos urólogos fuiste antes de venir con nosotros? 4 o 5. 4 o 5 urólogos. 4 o 5 urólogos. Sí. Y lo principal que dije, a ver, si yo necesito un médico urólogo y un andrólogo, que andrólogos no hay muchos, dije, ¿por qué voy a tener que ir otra vez a otro urólogo si me va a decir lo mismo? O sea, yo quiero una opinión certera. Claro. Así que me decidí, busqué y me vine para acá. Qué bueno. Y aquí estoy. Y tuviste la mejor de las experiencias, Julio. Así es. Sí, pues me da mucho gusto. Me da mucho gusto. ¿Ya te regresas hoy a Acapulco? Sí. ¿A tu tercer día, cuarto día? Sí, ¿cómo te sientes para el regreso? Bien, afortunadamente, pues yo no voy a manejar, no. Vengo
me traen. Ajá. Pero sí, bien. Qué bueno. Dolor no siento ningún dolor ahorita, no siento malestar, estoy. Qué bueno, Julio, pues me da mucho gusto que has tenido una buena experiencia con nosotros. Doctor. Y gracias por el testimonio también. Un placer.